Doctor Villalba, yo tengo entendido y me encantaría que usted nos contara que el fiscal Barbosa sigue en este cargo por lo menos un año más y que va a tener que responder entonces ahora al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. ¿Es así o cuándo puede el presidente Gustavo Petro presentar una nueva terna para la fiscalía? Pues hay todavía una discusión en Colombia sobre el periodo que debe cumplir el fiscal general. Esto debido a que en algún momento se produjo un corte en lo que eran inicialmente los periodos del fiscal, porque se había trazado unos periodos de manera que no coincidieran los mandatos del Ejecutivo con los mandatos de un fiscal, pero se estaba aún en esa discusión para, para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, ahí hay una incertidumbre real sobre el momento en que se deba dar por terminado el periodo de Barbosa. En todo caso, lo que nosotros esperaríamos es que los fiscales hagan valer su autonomía e independencia frente a la voluntad del fiscal general de la Nación. Claro, esta es una situación bastante difícil porque la gente no quiere perder su empleo por ponerse en contra de la voluntad de quien gobierna el ente investigativo, el fiscal Barbosa en este caso, pero también se han dado casos de fiscales que pese a esa amenaza y a ese riesgo de perder su empleo, pues en todo caso han hecho valer su autonomía y han puesto ante la opinión pública en conocimiento las situaciones de manipulación del fiscal general de la Nación, así como ocurrió recientemente con una fiscal, ¿no? Que fue trasladada por que estaba tomando decisiones en contra de los intereses del gobierno y del fiscal. Entonces, hay otros ejemplos similares o jueces de la República que han tenido el valor de cumplir con su misión constitucional pese a realizar su trabajo en un clima de presión y amedrentamiento. Yo esperaría pues que los fiscales actuaran conforme les toca actuar y no conforme el fiscal general quiera. De hecho, quiero recordar que el fiscal Jaimes, que es el que coordina a los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y el que pidió la preclusión en favor de Álvaro Uribe Vélez, generó una circular para sus súbditos inmediatos, los fiscales ante la Corte, diciéndoles que toda decisión que se fuera a tomar tenía que ser previamente conocida por él para llevársela al fiscal general de la Nación a ver qué opinión tiene. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación hablamos con resultados. En los últimos años se ha sentido un gran incremento en la censura a medios. La Fiscalía ha anunciado a Noticias 1 que sus archivos serán inspeccionados por funcionarios oficiales, lo que equivale a ser allanada. El noticiero rechaza esa forma de violar la protección de las fuentes. Doctor Villalba, ¿qué es lo que está pasando con respecto a esta persecución de medios que se denuncia, que todos los medios estamos denunciando, que mucha de esa persecución viene directamente de la Fiscalía? Sí, tenemos un gobierno autocrático y repito, una fiscalía aliada de ese gobierno autocrático y alejada de su misión constitucional. Y esa es la primera explicación. Y entonces, por supuesto, que una de las prioridades de la Fiscalía y del gobierno ha sido evitar que se conozcan los hechos criminales, los delitos y los hechos de corrupción que rodean al gobierno. Y los periodistas juegan un papel muy importante en una sociedad democrática, y es la vigilancia del poder, y es ver que se ejerza conforme las normas constitucionales, conforme al respeto y garantía de los derechos humanos. Y cuando hay periodistas y o medios que cumplen con esa labor, con esa responsabilidad social, con esa responsabilidad constitucional, pues se hacen objeto de la persecución del Estado colombiano. Y ha ocurrido en diversos momentos de la historia del país, muy acentuado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y otra vez con un pico alto de persecución en el gobierno de Iván Duque, como los casos que usted menciona.
El caso de la periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, un noticiero independiente que sufrió persecución y hostigamientos. El caso de el periodista Julián Martínez, que usted acaba de mencionar, de La Nueva Prensa, y que ha trabajado en otros medios y que se ha distinguido por precisamente poner en conocimiento de la sociedad colombiana y del mundo lo que está ocurriendo en los niveles del poder. Es el autor del famoso libro Chuzadas, que da cuenta de toda la persecución del gobierno Álvaro Uribe Vélez a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la agencia de inteligencia del gobierno en el momento, y que luego en el gobierno de Santos fue liquidada precisamente por haber incurrido en crímenes. Y lo que está ocurriendo ahora pues es tremendamente lamentable porque es el amedrentamiento de la prensa, es la utilización de el ente encargado de investigar los crímenes para perseguir a estos medios, para perseguir a estos periodistas. Así, por ejemplo, la amenaza de hacer un allanamiento de la nueva revista Cambio, que ya había sido cerrada también, con el propósito supuestamente de investigar denuncias que está haciendo la revista Cambio, cuando los medios de comunicación tienen la obligación de guardar la reserva de sus fuentes, y seguramente la intencionalidad es enterarse de quiénes están brindando ese tipo de información para perseguirlos, para tomar acciones contra estas personas y para amedrentar y acallar la prensa que sí se viene atreviendo a cumplir con su misión constitucional de ejercer periodismo responsable e informar debidamente a la sociedad. Desde la presidencia, Hassan creó una lista de perfilamientos de 450 personas usando fondos del gobierno, donde seguían sus redes y los clasificaban si eran positivo, negativo, neutro con respecto al gobierno de Iván Duque. ¿Qué podemos hacer nosotros, los individuos, los periodistas, frente a una Corte Internacional de Derechos Humanos o otros medios internacionales para obtener más protección a la libertad de prensa? Este y otros gobiernos siempre han querido tener una prensa totalmente áulica, gobernista a ultranza, aduladora y complaciente con el poder. Lo primero es decir que efectivamente esos hechos de perfilamiento, que lo llaman ahora así, a la persecución le ponen nombres bonitos, como no ponen nombres bonitos a los niños que mueren de hambre, sino dicen que es un problema de deficiencia nutricional. Esa deficiencia nutricional se llama hambre. Sin eufemismo es hambre. Y aquí sin eufemismo es persecución. Y esa persecución se da a partir de los organismos de inteligencia del Estado colombiano. Y entonces aliados pues también con la oficina de prensa de presidencia para hacer esos mal denominados perfilamientos, donde aparecen personas del exterior y personas al interior del país señaladas. Aparecen los llamados perfilamientos de personas que le vienen reclamando al Estado colombiano, que vienen denunciando al Estado colombiano, que son contradictores del poder y que lo hacen dentro de las normas, que son reclamos legítimos. Estos perfilamientos hemos venido reclamándole a la justicia penal, es decir, a la Fiscalía General de la Nación, pero también a la Procuraduría, que se encarga de investigar las faltas disciplinarias de los servidores públicos, pero ni la Fiscalía ni la Procuraduría han dado resultados en esas investigaciones. Peor, nos han negado absolutamente todo tipo de información, pese a que lo venimos solicitando de manera reiterada, porque todos los organismos de control, y no solamente la Fiscalía, están en el manejo y la manipulación del gobierno nacional y al servicio del gobierno nacional y no al servicio de la sociedad. Su labor no es estar del lado del poder, sino con los ojos encima, vigilante y denunciante. Sin que le tiemble la mano y sin que se atemorice por el poder de los poderosos. Entonces no ha pasado nada, pues sencillamente
yo recurriría a lo que dije hace un rato, y es la necesidad de presión hacia estos organismos para que cumplan con su papel constitucional. Esa presión desde la comunidad internacional y, por supuesto, presión que se debe hacer desde la sociedad colombiana, ¿no? Obligar a los entes de control a que cumplan con esa misión, con esa obligación que tienen. Si no, se hará esperar un próximo fiscal que verdaderamente se comprometa con su misión constitucional y recoja todas estas investigaciones que están quietas y le den resultados a la sociedad colombiana. Pero repito, hemos llegado al colmo que nos niegan la información a nosotros. Y supimos de eso porque precisamente un medio de comunicación lo sacó a la luz, quizás de manera forzada incluso, por las presiones. Y lo sabemos porque la Corte Suprema de Justicia también nos dio información de que efectivamente había información al respecto. Nunca se supo, pero realmente uno puede decir con convicción que se trata de una persecución ilegal, que es una persecución criminal y que está en la impunidad, pero que vamos a seguir trabajando para que esa impunidad cese y que la Fiscalía le diga al país qué fue lo que pasó. Yo rechazo de manera categórica y tajante cualquier acción que vaya en contra de esa libertad de prensa. Hablemos ahora de su labor como abogado de derechos humanos y de CAJAR y a la persecución que se ha seguido y cómo ustedes han básicamente puesto esto en la Corte Internacional de Derechos Humanos y dónde va el caso. La libertad de prensa es un valor democrático. La libertad de prensa construye democracia. El colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, Organización de Derechos Humanos colombiana, con más de 40 años de experiencia y de antigüedad en esa tarea, pues también históricamente y en todos los gobiernos ha sufrido hechos y actos de persecución. En algunos gobiernos con mayor fuerza, con mayor número de hechos y también más graves. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lo que se está produciendo también en el gobierno de Iván Duque. Y también tendría yo que decirlo en el gobierno de Misael Pastrana con mayor fuerza. Entonces, históricamente hemos reclamado a la justicia que dé resultados. Incluso hemos entregado nombres de funcionarios comprometidos en esta violación de derechos humanos muy graves, que la gente cree que se limitan a la interceptación de las comunicaciones por parte de organismos de inteligencia, pero realmente esta persecución tiene hechos más profundos, incluso atentados contra la vida, como ocurrió con Soraya Gutiérrez Argüello en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Detenciones arbitrarias, sabotaje a la financiación del colectivo de abogados, persecución y seguimiento a nuestros familiares, a otras organizaciones de derechos humanos. Y aquí aprovecho para decir que precisamente por eso el pasado mes de mayo de 2022 estuvimos no en la Corte Internacional para hacer la aclaración, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia de presentación de pruebas y testimonios para mostrar cómo históricamente el gobierno ha realizado una masiva, generalizada y sistemática persecución contra las personas trabajadoras del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y donde nosotros aspiramos que la Corte Interamericana próximamente, ojalá este año, tome una decisión y en la que esperamos fundamentalmente que sea una sentencia que sirva de antecedente importante para la defensa del ejercicio, a la defensa de los derechos humanos, no solamente en Colombia, sino en el continente. Y por eso lo que ansiamos y queremos es que sea muy ejemplarizante esta sentencia y que trace sugerencias y recomendaciones al Estado colombiano para que cambie la práctica de perseguir a las personas defensoras de derechos humanos. El presidente Duque fue invitado al Consejo de Seguridad de la ONU a hablar de los avances de lo pactado en el acuerdo de paz, pero ni siquiera mencionó la palabra acuerdo y no se refirió a la muerte de firmantes ni tampoco a los abusos denunciados de la fuerza pública. Y pues últimamente y en el gobierno de Duque, la persecución ha venido muy fuerte hacia las personas que vienen
haciendo acompañamiento a las víctimas graves dentro del marco del conflicto armado y particularmente lo que tiene que ver con víctimas de acciones del Estado a través de sus agentes o a través de sus aliados, el paramilitarismo. Entonces, estamos apoderando víctimas de masacres y demás, desapariciones forzadas, desplazamientos. Y resulta que dentro de esa persecución que se viene haciendo a los integrantes del CAJAR y especialmente han sido víctimas con nombre propio Sebastián Escobar y la colega Jessica Hoyos Morales en los últimos tiempos, pero que además tenemos que decir que el CAJAR junto con otras organizaciones de derechos humanos hemos elaborado y presentado informes a la Justicia Especial para la Paz, que es el tribunal que acordaron las antiguas FARC y el gobierno nacional en el acuerdo de paz, que denominamos por sus abreviaturas la JEP. Y estas personas, compañeros abogados que representan a las víctimas ante la JEP, han sido perseguidas. Y estaba diciendo yo sobre los informes que hemos presentado. Esos informes contienen hechos que han constituido desapariciones, masacres, desplazamientos cometidas por el Estado colombiano, cometidas por integrantes del Ejército y de la Fuerza Pública en general, con documentación muy precisa. Y yo tengo que decir que las iniciativas, en gran medida las que ha tomado la Justicia Especial para la Paz, se deben a esa información que nosotros hemos presentado a la JEP. Y la JEP pues ha tenido que llamar a generales y a otros altos oficiales a responder ante esa jurisdicción. Y entonces aquí hay otra razón muy importante para explicar la persecución que se está ciñendo contra el colectivo de abogados Alvear Restrepo. Y por supuesto no solamente actuamos ante la JEP, sino ante otros organismos de justicia y ante la sociedad colombiana, y estamos denunciando de manera permanente lo que está ocurriendo en el país, y para el colectivo de abogados y las organizaciones de derechos humanos esto no ha cambiado, y es que nos siguen persiguiendo y sigue habiendo defensores de derechos humanos que tienen que acudir al exilio, sigue habiendo personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Las lideresas y los líderes sociales son personas defensoras de derechos humanos, y más de 1.300 de asesinatos desde la firma del acuerdo de paz, y alrededor de 600 asesinatos en el solo gobierno de Iván Duque, con una complacencia absoluta por parte de este gobierno, por una omisión total, por una falta de garantías y sobre todo de cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver con la protección de los activistas políticos, de las personas que se reinsertaron, de la participación política. Entonces, aquí el gobierno tiene que responder ante la comunidad internacional, ante la sociedad colombiana, por todos estos crímenes que se vienen cometiendo. Hemos visto cómo el compromiso de proteger a quienes están bajo ese principio de desmovilización, desarme y reinserción ha traído resultados. Efectivamente, tengo que decir, hablando de la comunidad internacional, que su papel ha sido absolutamente clave en la protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Pese a que el panorama es terrible, sería indudablemente mucho peor si su participación y el hecho que, por ejemplo, en el colectivo de abogados conservemos la vida para seguir trabajando por otro mundo posible, es por el acompañamiento y ese respaldo internacional y reconocimiento al trabajo. Así que tengo que guardar la gratitud y decirlo públicamente sobre el importante papel de la comunidad internacional. Nosotros somos un Estado social de derecho que valora que tengamos una prensa libre, una prensa rigurosa, una prensa que esté de manera objetiva buscando siempre la verdad.